exploradores, ¿qué tal? Un nuevo día, un nuevo vídeo en el canal. ¿Y qué traemos hoy? Hoy traemos un tutorial de Wasteland, juego en el que tendremos que montar nuestro propio parque de atracciones, un Eurogame de dificultad media fácil, que vais a ver de verdad que es muy sencillito de aprender. Para la preparación vamos a simular una partida a 4 jugadores. A cada jugador le daremos la madera de su color, 4 meeples de su color y sus 4 marcadores. Marcador de jugador, marcador de puntuación, marcador de visitante y marcador de felicidad. Y colocaremos la madera de cada jugador en sus correspondientes huecos. El de felicidad en el 0, visitantes en el 0 y de puntuación en el 0. Así con todos los jugadores. Además, le daremos una carta de ayuda, en el que tendremos por un lado el resumen de las rondas y por el otro la iconografía. Una carta morada de entrada a parque de atracciones, que elegirán, no tienen ningún efecto, simplemente estético. Y para una variante más avanzada, en la que querremos darle un poquito más de complejidad, el juego nos dice que no es obligatorio usarlo, pero que lo podemos usar cuando queramos. Desde la primera partida, no te lo recomiendan, pero lo podrías hacer. Le daremos 2 cartas naranjas o cartas de emprendedor. Cada jugador leerá y verá sus cartas. Si no sabe lo que hacen estos efectos en el manual, lo tienes todas explicadas, elegirá una y la otra pues la descartamos. Y jugaremos durante toda la partida con esta carta, manteniendo los efectos que haga. Una vez repartido todos los componentes a los jugadores, colocaremos el tablero en el centro de la mesa y repartiremos el resto de elementos. Marcadores de turno y marcadores de ronda en sus huecos correspondientes. Todos la reserva de meeples de cada jugador en esta zona de aquí y las cartas separadas por colores. En un lateral colocaremos los marcadores de logro y la reserva de monedas. Una vez colocado todo esto, para la primera ronda desplegaremos todas las cartas en los huecos correspondientes. Además, en la preparación de la partida podremos tener una variante para cambiar los logros, y en los marcadores de logro colocaremos estas losetas de forma aleatoria para así darle un poquito más de variabilidad. Una vez colocado todo, podemos empezar la partida. En Wasteland nos pondremos en la piel de gerentes de parques de atracciones y vamos a construir nuestro mejor parque de atracciones. Para ello, pues vamos a ir construyendo atracciones, contratando actores, construyendo restaurantes, hoteles y contratando animadores que nos hagan aumentar la felicidad y el número de visitantes y así conseguir el mayor número de puntos. Para ello, el juego se sucede en 7 rondas y 4 turnos en cada ronda. En una ronda haremos 5 cosas. Primero elegiremos el orden de turno, que no siempre va a ser el mismo. Después tendremos la fase de recoger recursos, o más bien recoger monedas. La fase de los turnos, donde vamos a hacer nuestras acciones, que tenemos 2 acciones que hacer. Y el final de la ronda. Así se sucederán todas las rondas hasta que en la número 7 pasemos a la fase de puntuación final. Lo primero decidiremos el jugador inicial, que el manual nos recomienda que puede ser el último que haya visitado un parque de atracciones o como nosotros decidamos. A ese jugador inicial le daremos la ficha de jugador inicial. Y, en sentido de las agujas del reloj, todos los jugadores colocarán sus marcadores de jugador en la zona de decisión de orden de jugador. Como veis, hay 5 huecos y cada hueco con una iconografía. En función del hueco en donde se coloque el jugador, pues será el primer jugador, segundo, tercero, cuarto, quinto, y a su vez se llevará una de estas 5 recompensas. La iconografía la vamos a ir viendo durante la explicación, que es bastante sencilla. Aquí no se llevaría nada, aquí se llevaría una moneda, aquí un punto, aquí aumentaría en 1 o la felicidad o los visitantes o ganaría un trabajador, y aquí podría llevarse otra carta morada de entrada de parque de atracciones. Así, los jugadores en orden irán eligiendo dónde se colocan y recibiendo sus recursos. Una vez que todos los jugadores han hecho eso, podríamos empezar y pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de recoger recursos, recoger monedas. En todas las fases, los jugadores van a recibir 5 monedas, independientemente de las cartas que tengan. Siempre nos llevamos 5 monedas en esta fase, más las cartas que nos generen ingresos. Las cartas que nos van a generar ingresos serán todas aquellas que tengan este icono con un engranaje y unas flechitas, que es que nos va a dar recursos en esta fase. En las cartas tenemos 3 tipos de iconos que es importante que sepamos. Todas las cartas que tengan un rayo nos van a dar una acción inmediata. Todas las cartas que tengan una banderita será una carta de final de puntuación al final de la partida. Y todas las cartas que tengan unas flechitas es algo que nos va a dar un beneficio continuo.
Estas vienen acompañadas del engranaje con las dos flechas. Estas directamente nos dice que esto es una puntuación final. Y las de rayo pues suelen venir con un icono en que nos da visitantes, felicidad o trabajadores, o incluso monedas. Tenemos cartas en las que combinan varios de estos elementos. Una vez que la fase de ingresos la hemos realizado, pasaríamos a la fase de los turnos. En el orden que hemos puesto aquí, los jugadores realizarán su turno. Y en cada turno pueden hacer dos acciones. La primera acción es colocar trabajadores, en el que colocarán trabajadores en el mercado en uno de los 5 huecos disponibles, o en la casilla de publicidad, en la que nos da un efecto inmediato que ganaremos una moneda más uno de estos 3 elementos, o aumentamos la felicidad o los visitantes, o ganamos un trabajador de la reserva de este lado aquí, lo cogeríamos y nos lo llevaríamos a nuestra zona de juego. Dicho esto, lo que hemos dicho, cada jugador se va a colocar en uno de estos 5 huecos. A la hora de colocarse, compraremos una carta del mercado en el lado en el que nos hayamos puesto. El precio de las cartas la vemos aquí arriba en esta iconografía en el que nos dice el precio de sus cartas. A la hora de colocarnos tenemos que tener en cuenta el número de meeples que tenemos en el mercado. Es decir, el jugador inicial, ¿vale?, se coloca aquí y se lleva esta carta y la pone en su zona de juego. Ahora veremos en la zona de juego cómo colocaremos las cartas. Llega el siguiente jugador y se quiere poner aquí. Coge un trabajador y lo pone en la misma zona. Pero como ya hay un montón de meeples, ¿vale?, es decir, ya hay un grupo de meeples en esta casilla, tiene que poner un meeple extra. Si llegara otro jugador, como ahora hay dos grupos de meeple, tendría que colocar el trabajador de aquí y un meeple por cada grupo de trabajadores. Es decir, siempre tendremos que ir aumentando el número de meeples que tengamos. Da igual que sea de nuestro propio color. Es decir, si el jugador amarillo ahora quiere colocarlo aquí, también tendrá que colocar 4 meeples. Visto esto, cada jugador va a ir colocándose en distintas zonas del tablero y comprando las cartas y llevándosela a su zona de juego. Una vez que los 4 jugadores han hecho su primera ronda, pasaríamos a la siguiente ronda. Hemos dicho que en cada turno los jugadores pueden hacer dos acciones, o colocar trabajadores o retirar trabajadores. A la hora de retirar trabajadores, el jugador que lo vaya a hacer se llevará todos los trabajadores que tenga colocados en el tablero de forma conjunta. Y esa sería su acción. Pasaríamos a la siguiente ronda. Cuando hemos llegado al final del cuarto turno, acabaría la ronda. En este momento lo importante es que no vamos a recoger los meeples, ¿vale? Los meeples solo se recogen como acción. A la vez, cuando vamos a ir comprando cartas del mercado, no se repone el mercado, se quedan los huecos vacíos de esta misma forma. Al finalizar el cuarto turno, recogeremos todas las cartas y las llevaremos al descarte. Y así empezaríamos una nueva ronda. Pasaríamos el marcador de ronda a su sitio, recogeríamos los meeples y se los daríamos a cada jugador y volveríamos pasando la casilla de jugador inicial al siguiente jugador en sentido de las agujas del reloj, y entonces este sería el primero en colocar el marcador de jugador y ahora decidiría en qué turno quiere jugar. Durante la partida, según vayamos comprando cartas, vamos a ir aumentando nuestros tracks, tanto de puntuación como de felicidad como de visitantes. En el track de felicidad vemos que según vamos aumentando los distintos niveles, ¿vale?, la distinta puntuación, tenemos aquí un logro, o más bien un beneficio por haber llegado, que cogeríamos inmediatamente. En el caso de la felicidad son puntos de victoria que recibiremos automáticamente, y en el caso de los visitantes ganaremos dinero. Entonces cuando lleguemos al marcador pues nos llevaremos las monedas que nos indica el juego. Igualmente, cuando vayamos consiguiendo estos logros, el jugador que lo consiga pondrá una estrella como que ese logro ya se ha reclamado. Solo puede reclamar el logro una persona durante toda la partida y se llevará un punto por cada logro que haya conseguido. En este caso sería llegar a 7 de felicidad, 7 de visitantes, recoger 9 trabajadores, llegar a 15 puntos en el marcador de puntuación, haber comprado 5 cartas amarillas, 5 azules, 5 rojas, 5 verdes, 5 negras. Estos son los logros estándar de la partida. Como ya hemos visto en la preparación, podemos cambiarlos para que sea más variado. En el caso de que lleguemos al final en uno de estos tracks, ya no aumentaríamos más la felicidad, pero sí que conseguiremos un beneficio al final de la partida, porque vemos que tenemos aquí una banderita, y entonces puntuaremos esto también al final. Además, en esta zona del tablero tendremos una iconografía que esto nos va a servir para contarnos cuáles son los beneficios por comprar cartas negras, es decir, las cartas de los animadores, y qué beneficio vamos a conseguir por las cartas de actores y los símbolos de actores, que son estos símbolos chiquititos que tenemos aquí en las cartas
en la esquina inferior derecha. A la hora de ir jugando las cartas del parque de atracciones, las iremos colocando al lado de nuestra entrada de parque de atracciones, teniendo en cuenta que esta carta nos va a marcar el límite del número de cartas de cada color que podemos tener. Es decir, si yo solo tengo una carta morada, solo podré tener una de cada color. ¿Cómo puedo aumentar esto? Pues o consiguiendo cartas moradas, que hay alguna carta que nos va a dar este beneficio y conseguiríamos más entradas, o con cartas de atracciones. Si yo he comprado una carta de atracción, haré su efecto inmediato, ¿vale? Es decir, me llevaré 3 puntos de victoria en este caso, y lo colocaré encima de mi entrada del parque de atracciones. Esto me indica que he aumentado mi límite del número de cartas en 2. Ahora puedo tener 2 cartas de cada color en el parque. Y así las iremos colocando y amontonando, sobre todo que viendo la iconografía, es decir, que se vean siempre los símbolos que tenemos, porque esto es lo que nos va a dar puntos al final de la partida. Al final no deja de ser una colocación de trabajadores y un set colección. Al final de la partida vamos a contar la puntuación de nuestro parque de atracciones. Para ello, lo primero que vamos a puntuar son las cartas verde, las cartas de hotel que tengan un efecto de final de partida. Como veis, es la iconografía. Puntuaríamos estas cartas, como hemos visto antes, por cada set de color nos llevaríamos un punto. En este caso tenemos 2 amarillas, 2 azules, 2 rojas, 2 negras, o sea, 2 verdes y 2 negras, pues nos llevaríamos 2 puntos porque tenemos 2 sets completos. Y en este caso sería que podríamos comprar una carta más al final de la ronda, bueno, al final de la partida en este momento. El juego además, como ya os he dicho, que os explica todas las cartas, como veis las cartas verdes van numeradas y en el final del recuento te dicen en qué orden tenemos que puntuar estas cartas, porque nos puede dar un beneficio si esta la resolvemos antes o después. Después de contar las cartas de hotel, contaremos las cartas de mascotas, ¿vale? O de animadores. Entonces, estas cartas vamos a multiplicar estos iconos por el número de hamburguesas que hayamos conseguido en las otras. Es decir, en este caso tengo 2 hamburguesas, por 2 hamburguesas, 4. Es decir, me llevaré 4 puntos al final de la partida por mis iconos de hamburguesa. Con las norias haríamos lo mismo. Una noria por una noria, un punto. Un periódico por un periódico, un punto. Y hasta ya lo hemos puntuado. Cámaras, sombreros y castillo, como no hemos conseguido un animador o una mascota de ese icono, no nos puntuarían. Después puntuaríamos los iconos de los actores, pero ya no estos, sino los chiquititos que hemos visto. En función del tablero, como ya os he contado anteriormente, vemos el número diferente de iconos que tenemos y nos llevaremos la puntuación que ponga en el tablero. Y por último, todos los jugadores que hayan llegado al final de estos tracks puntuarán estas 2 losetas. En este caso será que por cada conjunto de 5 cartas de cada color que tengamos nos llevaremos un punto. En este caso lo que nos dice es que si tenemos 5 cartas de cada color, por cada 5 cartas de ese mismo color que tengamos nos llevaremos un punto. Y en este caso es que por cada 5 monedas que nos lleváramos en la fase de ingresos, es decir, si hiciéramos una ronda más y yo me llevara ahora 15 monedas, pues como son 3 grupos de 5 monedas, me llevaría un punto por cada uno de ellos, es decir, 3 puntos en total. Al final, el que más puntos haya ganado será el vencedor de la partida. Y esto es Wasteland. Espero que os haya quedado claro, la verdad que es un juego muy fácil de entender. Es verdad que es un poco lío al final la iconografía, al inicio, porque hay mucho dibujo, mucho color, pero de verdad que no es nada difícil. Y lo bueno es que las cartas que son un poco más complicadas, pues son las cartas de hotel o las de emprendedor, el manual te las explica perfectamente. El orden de turno y demás, como veis, es que es muy sencillo, ¿vale? O sea, no hay mucho más que hacer, es coloco trabajador, quito trabajador, voy pasando las rondas y es algo dinámico. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre ya sabéis, si os gusta, dale a like, suscribiros, poner un comentario y apoyar al canal. Os recuerdo que tenemos un 7% de descuento en la tienda amiga Los Moscas de Aravaca, así que también con mi código de descuento MIPELEXPLORADOR os podéis llevar muchos juegos con un 7% de descuento. Sin más, un saludo y hasta luego, exploradores.